Estimados aprendices, en este tutorial les voy a hablar sobre tablas y gráficos dinámicos, pero antes vamos a trabajar un poquito de gráficos estáticos. Está con ustedes nuevamente la instructora Rosa María Oliveros del SENA en el Centro de Biotecnología Agropecuaria, sede Mosquera, Cundinamarca. Los gráficos estáticos son la representación de datos generalmente numéricos mediante líneas, superficies o símbolos para ver la relación que estos datos guardan entre sí y facilitar su interpretación. La utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la interpretación de los datos. Nos dice por mucho más que una serie de datos clasificados por filas y columnas. Para trabajar los gráficos estáticos, tengo una hoja de cálculo llamada gráficos estáticos que tiene una hoja llamada gráficos con dos tablas, una tabla de ventas y una tabla de salarios por cargos. Los gráficos estáticos se conocen porque para trabajar con ellos debemos tener ya el resumen de la información que se va a graficar, como en este caso las tablas con el total de la información. Entonces, para realizar un gráfico estático, yo simplemente selecciono los datos que voy a graficar, incluyendo los títulos. Estoy trabajando Office 2010, es muy similar a 2007, entonces sería el mismo proceso. Voy a la opción Insertar y me aparecen las opciones de los gráficos. Yo voy a elegir el tipo de gráfico que quiero utilizar, en este caso columna en 2 dimensiones, y automáticamente ya me sale generado el gráfico. Ese gráfico yo lo puedo mover desde el borde y lo puedo modificar. Por ejemplo, quiero que me aparezca en cada columna el dato que representa. Entonces hago clic en una de las columnas. Observemos que acá en la parte superior aparece una barra nueva que se llama herramientas de gráficos. Esa barra aparece únicamente cuando el gráfico está seleccionado. Si yo hago clic fuera, desaparecen las opciones, y para encontrarlas, clic al gráfico y aquí aparece nuevamente. Voy a ir a la opción presentación y voy a elegir etiquetas de datos. En etiquetas de datos voy a tomar cualquiera de las posiciones para la etiqueta. Por ejemplo, voy a tomar centro y aquí me aparece en el centro de cada columna el dato que representa, o puedo colocarlo en el extremo externo. Bueno, depende de las opciones que nosotros queramos elegir. Puedo cambiar también el título del gráfico, puedo agregarle información si necesito. Otra cosa que puedo hacer con este gráfico es, por ejemplo, cambiar el tipo de gráfico. Voy a diseño, cambiar tipo de gráfico y voy a elegir, por ejemplo, línea, y aquí me muestra los datos de otra manera. La idea de los tipos de gráfico es elegir uno que se entienda bien y que muestre mejor la información que queremos presentar. Puedo cambiar también el color del gráfico, acá donde dice estilos de diseño. Puedo tomar el color del gráfico que yo deseo. También hay una opción que dice cambiar entre filas y columnas en diseño. Voy a darle clic. En este caso, no es bueno hacerlo con este tipo de gráfico, porque no me muestra bien la información. Por ejemplo, yo lo cambio al gráfico que tenía, que eran columnas. Yo puedo decirle cambiar entre filas y columnas, y lo que hace es que toma todos los datos que estaban en la parte inferior, los coloca en una leyenda y le da un color a cada columna representativo con los colores que hay en la leyenda. Por ejemplo, aquí le puedo seguir cambiando el estilo del diseño.
El gráfico yo lo puedo reducir de tamaño, lo puedo acomodar donde lo necesite y voy a realizar ahora un gráfico con una tabla de cargos y salarios. Entonces también voy a insertar, esta vez voy a elegir un gráfico circular, lo voy a tomar en 3 dimensiones. Aquí me aparece mi gráfico, lo voy a reducir un poco, lo voy a cambiar de lugar. Necesito que me aparezcan los datos que corresponden a cada parte del gráfico. Entonces voy a presentación, etiquetas de datos y elijo una ubicación. Resulta que yo lo que quiero mostrar es el porcentaje que le corresponde a cada uno de los cargos. Entonces, a las etiquetas de los datos. Clic derecho, formato de etiquetas de datos, y aquí en opciones de etiqueta voy a elegir que me muestre el porcentaje. Pero si le dejo porcentaje y valor, me queda muy desorganizada la información, entonces le voy a quitar el valor, le dejo la opción de mostrar líneas guía y me aparece qué porcentaje corresponde a cada uno de los cargos dependiendo del color. Entonces esta sería como una muestra de cómo se trabajan los gráficos estáticos. Debo tener ya el resumen de la información a graficar. La ventaja de los gráficos dinámicos es que me va a graficar a partir de una base de datos. Yo no tengo que realizar el resumen o el conteo. Entonces, para trabajar con los gráficos dinámicos, tengo acá una teoría que me dice que las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos permiten tomar decisiones fundamentadas sobre datos críticos de la empresa. Las tablas dinámicas resumen, analizan, exploran y presentan datos de resumen. Los gráficos dinámicos sirven para visualizar esos datos de resumen de los informes de tabla dinámica y ver fácilmente las tendencias, los modelos y las comparaciones. Para trabajar las tablas y gráficos dinámicos tengo otro libro de Excel. Voy a realizar entonces 3 gráficos dinámicos que me están solicitando. De los 6 que vemos en pantalla, voy a realizar 3. El primero que voy a realizar es menores de 15 años que cursen primaria por municipio. Entonces, aquí tengo mi base de datos. Debo tener en cuenta que la base de datos no debe tener celdas en blanco, ni tampoco combinadas acá en la parte de la base de datos como tal. El título sí puede estar combinado, pero yo no lo voy a seleccionar. Para yo graficar, voy a seleccionar esta parte únicamente. Entonces voy a insertar, busco la opción tabla dinámica, pero no le hago clic en el botón, sino en la flecha desplegable que tiene en la parte inferior y elijo gráfico dinámico. Aquí me aparece la tabla o rango que yo seleccioné. Yo seleccioné BD, que se llama la hoja, A3, que es la celda donde comenzó, y K23, que es la última celda de esa base de datos. Y voy a pedir que me lo sitúe en una nueva hoja de cálculo. Pulso aceptar y aquí me aparece el espacio donde va a salir la tabla dinámica, el espacio del gráfico dinámico, los campos de la base de datos, y aquí hay unas áreas: filtro de informe, campo de leyenda, campo de eje, sumatoria de valores, donde voy a organizar los campos para poder hacer bien mi gráfico. Entonces el primero dice menores de 15 años que cursen primaria por municipio. Necesito saber la edad para tomar los que sean menores de 15 años. Necesito el campo escolaridad para saber los que están en primaria. El campo municipio, porque me están pidiendo que muestre por cada municipio. Y voy a tomar el campo código para poder contar. Entonces, aquí en sumatoria de valores solamente debe estar el campo código, porque es el que me va a contar a las personas. Este campo edad yo lo voy a subir hasta filtro de informe.
porque necesito filtrar qué personas son menores de 15 años. Escolaridad también lo voy a subir a filtro de informe porque necesito mostrar solamente los que estén en primaria. Y municipio lo puedo dejar en campos de eje para que me salgan debajo los municipios, o en campos de leyenda para que los municipios salgan acá en una leyenda con el color correspondiente a cada columna. Ya cada quien decide en cuál de estos dos áreas va a dejar el campo municipio. Voy a mirar algo. En la tabla dinámica me dice que tengo 2190 registros y yo no tengo esa cantidad de registros, solo tengo 20. ¿Por qué me aparece este error? Porque aquí el código se está sumando y no se está contando. Yo necesito ponerlo a contar. ¿Cómo lo organizo? Hago clic en la flecha desplegable de código, elijo la opción configuración de campo de valor y voy a elegir en tipo de cálculo cuenta. Le doy a aceptar, automáticamente aquí me aparece cuenta de código y ya me salen los 20 registros que realmente tengo. Resulta que no todas esas 20 personas de mi base de datos son menores de 15 años y están en primaria. Yo debo filtrar para que aquí me aparezca el dato verdadero. Entonces, voy a filtrar primero las edades. Aquí en esta parte superior aparecieron los dos campos que están para filtrar. Edad, al frente dice todas. Voy a hacer un clic en la flecha desplegable que apunta hacia abajo. Voy a darle clic en seleccionar varios elementos. Aquí me aparecen todas las edades. Quiero desmarcarlas para solamente marcar las que necesito. Entonces hago clic en la flechita de todas. Ahí se quitan todas las verificaciones y voy a marcar solo las edades menores de 15. Son estas 4. Le doy a aceptar y me dice que solamente hay 6 personas que cumplen esa condición. La otra condición es que estén en primaria. Entonces en escolaridad hago clic en la flecha desplegable de todas. Como voy a seleccionar un solo elemento, selecciono directamente primaria, aceptar y me dice que solo son 3. Entonces aquí quiero que me muestre qué valor le corresponde exactamente a cada columna. Le hago clic, voy a presentación, etiquetas de datos y elijo cualquiera de las ubicaciones para que me aparezca. Voy a cambiar el tipo de gráfico. Entonces en diseño, cambiar tipo de gráfico. Voy a elegir por lo menos el cilíndrico. Quiero cambiar también el título. Entonces le hago doble clic al título y le escribo a lo que corresponde. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar menores de 15 primaria y hago clic fuera. Si, por ejemplo, yo por equivocación borré el título, puedo recuperarlo con control Z o voy a presentación, título del gráfico, encima del gráfico, ahí me aparece y le hago doble clic y puedo nuevamente colocar mi título. Voy a cambiar los colores del gráfico. Entonces en diseño, estilos de diseño, despliego todos los estilos y puedo elegir el estilo que yo quiera. Puedo acomodar el gráfico donde quiera, reducirle el tamaño si es necesario. Le puedo cambiar el tamaño a la letra. Lo puedo colocar más pequeño o más grande si lo necesito. Lo mismo acá abajo, le puedo cambiar el tamaño al texto. Y aquí elijo cómo quiero que me aparezca la información, con leyenda o sin leyenda. Voy a colocarle nombre a la hoja 1. Voy a colocar menores de 15 primaria. Y voy a arrastrar esa hoja al segundo lugar para que la base de datos me quede de primera. El siguiente gráfico dice madres, cabeza de hogar por municipio. Vamos a hacer este. Comenzamos. Voy a insertar, hago clic en la flecha desplegable de tabla dinámica, elijo gráfico dinámico, dejo la misma tabla o rango en una nueva hoja, aceptar. Entonces necesito madres, cabeza de hogar por municipio. Como son mujeres, voy a tomar el campo género,
cabeza de familia, municipio y código para que me cuente. Código lo dejo aquí. ¿Qué voy a filtrar? Voy a filtrar que sean mujeres, que sean cabeza de familia. Aquí no debe sumar el código, sino contar. Entonces elijo cuenta en configuración de campo de valor para que me salgan 20 personas. Género debe ser femenino y cabeza de familia debe ser sí. Automáticamente me aparecen 3 personas. Entonces ya voy a organizar la presentación del gráfico, colocar las etiquetas, de pronto cambiar el tipo de gráfico y cambiar el diseño del gráfico. El título, doble clic, madres cabeza de hogar, y puedo colocar el mismo título en la hoja. Y voy a arrastrar el gráfico. El siguiente gráfico que voy a hacer es número de personas que viven en zona urbana o rural por municipio. Vuelvo a la base de datos, insertar, tabla dinámica, gráfico dinámico, acá le doy a aceptar. Necesito saber los que viven en zona urbana o rural, eso está en población, el municipio y el código. Entonces, la población no la tengo que filtrar, por eso la dejo ahí, el municipio también. El código no debe ser sumado, sino contado. Aquí ya tengo el gráfico, si yo quiero puedo pasar un campo para un lado y un campo para otro. Y aquí me dice quiénes están en zona rural, en zona urbana por municipio, o los puedo cambiar. Y aquí me dice que la rural es la azul y la urbana es la roja, y me salen los municipios también. En este caso no hay que filtrar nada porque me los están pidiendo todos. Voy a colocarle título a este gráfico. Le voy a colocar, por ejemplo, población. Y también a esta hoja. Población. Y la paso al tercer lugar. Le puedo cambiar el diseño. Bueno, para seguir trabajando con el gráfico dinámico, resulta que si yo a la base de datos le modifico una información, por ejemplo, me había equivocado en algo. Resulta que este municipio no era Cota, este municipio era Funza. Entonces, lo cambio en la base de datos, en copiar y pegar, voy a organizar esa información. Y si voy a los gráficos dinámicos, no cambió en ninguno de ellos. Aparece Cota de todas maneras. ¿Cómo hago para que se me actualice esa información que cambié en la base de datos? Voy a hacer un clic en el gráfico, analizar, actualizar, y observen que ya cambió el municipio. Clic en el gráfico, analizar y actualizar, y aquí ya me cambió la información. Actualizar. Me debió quedar en algún lugar Cota. Sí, aquí me quedó Cota. Entonces vuelvo a cambiarlo y actualizo. Actualizar, actualizar y actualizar. ¿Sí? De ese modo puedo yo actualizar la información de mi gráfico. Otra cosa que puedo hacer yo con los gráficos dinámicos es copiarlos de Excel para llevarlos, bien sea a una hoja nueva o a cualquier otro programa. Yo puedo, por ejemplo, agrupar todos mis gráficos, colocarlos con un tamaño más pequeño, organizarle el tamaño de la letra para que se vea bien. Simplemente con copiar y pegar.
busco el gráfico, le doy un clic, control C para copiar, control V para pegar y lo modifico. Otra cosa que puedo hacer es llevar el gráfico a otro programa. Aquí lo copio, control C, lo puedo pasar por ejemplo a PowerPoint, a Word, a cualquier otro programa podría llevar yo mi gráfico. De esta manera entonces trabajamos tablas y gráficos dinámicos. Espero que hayamos podido aprender un poco más y agradezco su asistencia a este tutorial.